Tardes. ¿Vos estás manejando? Hola, Pablo, ¿me escuchás vos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, se escucha. Hola, Paula. Paula. Listo. No me escucha. No. Después, eh, hola, hola. No tiene sonido, bien. Está bien, cuando lo puedas corregir, avisa. Bien. Comenzamos entonces el desarrollo de esta última clase previa a la evaluación. Estábamos viendo el texto del derecho y nos estaba faltando, habíamos visto las características, los fines que el derecho persigue y nos estábamos acercando al último capítulo del texto, que es la dimensión utópica del derecho. Como fines habíamos visto paz y seguridad, y otra de las características es esa dimensión utópica. Vamos a ver si después, cuando me puedo escuchar, si podemos subir la placa, porque tenemos que analizar una de las notas, pero lo tienen que manejar alguna de las chicas. Bien, vamos a contar el tema de la utopía. Habíamos dicho que hay dos significados Profe, en el disculpe que lo derecho. interrumpa. Sí, Me sí, escucha ahí porque hay un audio de un alumna que no me deja escuchar lo que dice usted. sí, ahí yo. A ver, que esperame un segundo que voy a mirar los micrófonos. Hay un ruido de fondo, por favor, a ver si pueden cerrar el micrófono. ¿Alguien lo tiene abierto? creo que ya lo cerraron, profesor. Bien, gracias. Sí, se sintió ¿Estás bien? un teclado No, que se se cerró. vea. No, a ver, que yo lo estoy buscando. Ahí está. Ahora creo que, a ver, otro, hay varios abiertos, otro más. Hay uno que no me permite cerrarlo, espero que lo cierren. Ahora, a ver si superamos entonces el inconveniente del audio. Les decía, vamos a analizar la dimensión utópica del derecho que está al final del texto, pero que es uno de los que nosotros lo consideramos como una de las características o caracteres más importantes del derecho, a pesar de que aparezca en el final del libro. Decíamos que hay dos acepciones del término utopía. La acepción más frecuente, la más común, es la viene de utopos, que es sin lugar, topos lugar, de la famosa expresión de Platón de topos uranus, un lugar que no tenía una localización, una ubicación física, y allí se encontraba el mundo de las ideas. El primer sentido de utopía implica algo que no está, que puede ser imaginado, pero que en definitiva no tiene concreción, no puede tener concreción en la realidad ni en los hechos. Es algo que tal vez meramente solo pueda pensarse. Pero hay otro significado del término utopía, según la Real Academia Española, que es el que Negri va a utilizar para
aplicárselo al derecho. En esta segunda acepción, utopía significaría una concepción o una teoría o una descripción o diagnóstico sobre la realidad, pero que no se agota simplemente en ser un diagnóstico o un análisis, sino que en un segundo momento se separa de esta realidad y luego la analiza y luego vuelve a la misma con el objetivo de modificarla. Entonces es una lectura de la realidad que, ¿para qué la hacemos? Para ver dónde están los problemas, el foco de los problemas. El ejemplo o la analogía más clara para poder entender lo que es utopía la podemos hacer con el médico, con la medicina. Lo que hace un médico es analizar al paciente cuando el paciente tiene algún problema. Este diagnóstico que hace el médico lo necesita para después separarse de la consulta o del trato directo, estudiar lo que pudo diagnosticar con toda esa serie de estudios o batería de estudios, y el objetivo ¿cuál sería? Pensar una solución en base a ese diagnóstico y luego volver sobre el paciente, en el caso, en el ejemplo, volver sobre la humanidad del paciente para intentar resolver el problema, la enfermedad o lo que fuese. Desde este punto de vista y análogamente, el derecho es o sería una primaria descripción de la realidad para luego ver de qué manera modificar esa realidad cuando es problemática, ingresando con su arsenal de reglas a los efectos de modificar aquello que haya que modificar. Por eso se dice que en esta segunda acepción el derecho es utópico y que jugaría o funcionaría de dos maneras. Tendría como un doble pivot. Por un lado, el derecho, sus reglas, lo que harían es denunciar aquella situación que sea contraria, como lo sabemos, el significado más profundo del derecho es el respeto de la dignidad humana, modificar aquellas, denunciar aquellas situaciones que son contrarias a la dignidad humana, pero al mismo tiempo un anuncio, es decir, no se limita exclusivamente a denunciar aquello que no es lícito, no es correcto, no es valorable, eh, sino que además especifica qué tipo de comportamiento tiene que ser el que debe llevarse adelante para evitar esta situación que previamente las reglas del derecho denuncian. Por eso cuando uno suele cotejar las reglas en cualquier texto, sistema u ordenamiento o estructura jurídica, seguramente lo que primero va a percibir es que suele haber una notoria diferencia entre lo que propone el sistema jurídico o el ordenamiento jurídico o derecho positivo y lo que la realidad o en lo que consiste la realidad. Esas, esas diferencias, que son entendibles, implican que el derecho allí ya está denunciando algo que no debe ocurrir y está proponiendo con sus reglas qué es lo que hay que hacer para modificarlo. Recuerden, esto está muy ligado a lo que habíamos dicho como herramienta, como metodología básica para el que opera el derecho. Preguntarse si lo que es como debe ser. En este caso, anuncio y denuncia también estarían jugando un rol similar al de la crítica, porque es hecho por el propio ser humano. Esta es la última característica, entonces, que podríamos predicar el derecho, pero vamos a volver sobre la más importante que habíamos empezado a analizar en la clase anterior y la clave, que es la obligatoriedad. Dijimos, obligatoriedad para los anglosajones, para los autores, filósofos del derecho anglosajones, en los textos, en sus textos, es reemplazado por el término normatividad. Nosotros, latinos, hablamos de obligatoriedad.
significan lo mismo, es decir, es aquello que hace al derecho o que convierte al derecho en algo exigible. ¿Cuál es la fuente de la normatividad del derecho? Y ahí o acá vamos a encontrar un problema básico, un problema de base. ¿Por qué? Porque la lectura dominante hegemónica en algún momento, al estilo de las corrientes positivistas, nos dicen que el derecho es una institución social. No se equivocan, es el resultado de hechos, de actos sociales e institucionales. Entonces, la fuente de la obligatoriedad o normatividad habría que buscarla en estos hechos, instituciones o el origen social del derecho. Es lo que nosotros denominábamos, cuando hablábamos de positividad y juridicidad, es la positividad del derecho. No hay ningún lugar a dudas que el derecho también es un fenómeno social, si se quiere institucional. Pero aquí hay un problema muy serio a la que los autores o las corrientes positivistas conscientes de esto intentaron resolver, pero que hasta el momento no han podido porque aparece una cuestión lógica. La cuestión lógica es la siguiente, es la que se denomina falacia naturalista. La falacia naturalista nos dice que yo no puedo derivar de algo que es, de algo que está, de un hecho, de un acontecimiento, de algo fáctico, no puedo derivar un debe. Del es no puede derivarse un debe o un deber. Esto es lo que se denomina falacia naturalista. La inversa también es válida. Esta es la principal crítica que se le hace a estas teorías. ¿Cómo derivar una regla de derecho que es exclusivamente o puramente un hecho social y convertirla en algo obligatorio? La, para nuestra lectura y para las otras lecturas y para las lecturas habituales en el derecho antes de ese cambio de óptica en la modernidad, esto no representa ningún problema. ¿Por qué? Porque la fuente de la normatividad del derecho no sería el derecho mismo como institución, sino su contenido, es decir, lo que vimos en la clase anterior, su referencia al mundo de lo moral, al mundo de la eticidad. Lo que le da fuerza normativa al derecho, por eso, y evita caer en la falacia naturalista, que es el deber, viene de algo que es totalmente exigible o exigente, como son los valores, lo moral, lo ético, las exigencias valorativas. Por eso no tiene, no se confronta con ese problema que los positivismos no pueden superar, porque no pueden abandonar la falacia naturalista, mor de sacrificar su propio punto de vista o lo que ellos sostienen como válido. Repito entonces, el derecho es, sí, por supuesto, un fenómeno que tiene un arraigo social, institucional, pero además de esto, que lo constituye como derecho positivo, el ser puesto como regla, tiene algo más importante, que es su obligatoriedad. Pero esta obligatoriedad ya no se puede derivar del propio derecho positivo, de sus reglas, ni de su origen social, sino que tenemos que buscarla en su contenido. Apoyados en esto, en esta distinción, o apoyándose en esta distinción, un autor que vamos a ver en esta y seguramente en la clase que viene, que les mencioné, que se llama Sergio Cota, él nos dice lo siguiente: desde el punto de vista de las teorías tradicionales, la obligatoriedad es reemplazada por la coacción, por la coactividad. Y ellos suponen que son fenómenos idénticos. Ellos suponen que son términos intercambiables. Es lo mismo decir coactividad que obligatoriedad. Y si se les pregunta a todas estas teorías cuál es una de las notas más importantes del derecho,
A partir de Kant, estas teorías contestan, o el dato más importante del derecho es su condición o su carácter coactivo, o que es un orden impositivo que impone. Pero vemos que hay ya una diferencia semánticamente hablando. No puede ser lo mismo el significado del término imposición con el significado del término obligación. Nosotros decimos imposición tiene que ver con el poder, quiere decir imponerle algo a alguien. En cambio, obligación debería o tiene o puede significar algo distinto. Otra cosa, ¿qué nos dice Cota? Vayamos primero a la etimología. Clave para entender la diferencia entre una y otra y ver que no son equiparables ni intercambiables es su etimología. ¿Para qué sirve la etimología? ¿Por qué es importante la etimología? Todos los lingüistas y los filósofos del lenguaje recomiendan que cuando hay algún problema, alguna disputa, alguna duda sobre el significado de una palabra, eh, tratemos de rastrear su origen. ¿Por qué? Porque las palabras, como ustedes saben, son un resultado convencional, un producto convencional. Entre comillado diríamos, son un invento humano. Pero cada palabra, cada término surge en algún momento específico en la historia de la humanidad. Y en ese momento específico, en su origen, nos dice, si lo rastreamos, lo que los seres humanos quisimos reflejar al utilizar o al elegir ese término para describir la realidad, para darle significado a alguna realidad. Entonces, nada mejor que la etimología. ¿Qué quiso decir en origen cuando se formó esa palabra? Dice Cota, veamos la diferencia. Imposición. ¿Cuál es el significado primario de la palabra imposición? Y él dice, no poder, no dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto no cese mi impotencia. Repito, dice Cota, etimológicamente imposición quiere decir no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. El ejemplo más claro, el ejemplo que dan todos los autores, el ejemplo favorito de las teorías es el del asaltante con el arma de fuego. Yo no puedo no dejar de hacer aquello que el asaltante me pide si me amenaza con un arma de fuego. Por supuesto, esto no quiere decir que en todos los casos los seres humanos vayan a reaccionar de la misma manera, pero el instinto de supervivencia es muy fuerte, así que es muy difícil que alguien se niegue a hacer algo, sobre todo si está siendo amenazado por un arma de fuego que está cargada y con alguien dispuesto a disparar. No puedo no dejar de hacer, que es lo que me pide que le entregue el dinero o lo que fuere. Y hasta tanto no puedo no dejar de hacerlo. Y hasta que cese mi impotencia. Yo no tengo capacidad para decidir. Impotencia, sin poder, no tengo facultades para decidir hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, hasta que no cese mi impotencia, ¿cuándo cesaría mi impotencia? Mi impotencia cesaría cuando aparezcan las fuerzas de seguridad, si descubro que el arma no está cargada, si descubro que el arma es de juguete, o si ante el sonido de una sirena el asaltante sale corriendo. A partir de ahí cesa en mi impotencia y a partir de ahí me vuelvo a convertir en el dueño de mis actos. Esto quiere decir etimológicamente imposición. Fíjense que ya nos despierta serias dudas que la imposición tenga que ver algo con el derecho. Pero vayamos al otro término, al término obligatorio u obligación. Cota dice, etimológicamente, obligación nos indica algo que se asume que tiene que ser realizado
pero activamente. Yo asumo activamente que eso que se me pide o que se me exige, lo debo realizar, lo tengo que realizar. ¿Y por qué lo asumo activamente? Porque considero que es eso que se me pide, se corresponde con mi propia condición humana o permite mi desarrollo o genera un resultado que es positivo tanto para mí como para otros. Yo asumo activamente. Acá no hay ninguna impotencia, acá no hay alguien que se apropia o se adueña de mi capacidad de decisión. Sí, sí, y esto es una cuestión diferente, uno podría pensar, pero en definitiva, si alguien me exige que haga algo, ¿dónde estaría la diferencia? Ya que no soy yo el que decide hacerlo, sino es alguien, un tercero, el que me dice o me exige hacer tal cosa. Pero acá mismo también aparece la diferencia. No importa respecto de la autonomía o la heteronomía, autónomo es decidir por uno mismo, heterónomo decidir o hacer lo que otro decide. Acá esto no es relevante. ¿Por qué? Porque aun cuando fuese un tercero, si yo lo que el tercero me pide lo asumo porque lo entiendo, lo comprendo como algo que se corresponde con mi propio desarrollo, acá ya no hay heteronomía, yo lo asumo como tal. Y esto pasa cuando nosotros nos hacemos autónomos en nuestra vida. No somos autónomos de la nada. La autonomía la adquirimos a partir de que durante el desarrollo, primario desarrollo de nuestra personalidad, alguien nos va indicando qué es lo que debemos hacer en la suposición que esto que se nos indica es correcto. Cuando yo comprendo, a partir de que puedo comprender o entender que aquello que me dice un tercero, ya no me lo dice un tercero porque yo lo asumo como propio, me doy cuenta que yo mismo me tengo que poner esa exigencia para llevarla adelante, entonces esto ya deja de ser heterónomo. No se lastima mi autonomía. Al contrario, mi autonomía puede llegar a fortalecerse. Y esto es lo que hace el derecho. Cuando el derecho cumple su función, cuando el derecho se elabora bien, la exigencia, y fíjense que esto es importante, porque con el derecho, esto es un dato clave, porque con el derecho yo tengo que modificar mi comportamiento y esta modificación de mi comportamiento la está haciendo otro. Por eso la cuestión es delicada, por eso acá está en juego la autonomía. Las teorías vigentes, hegemónicas en algún momento, todas las teorías positivistas, pasan por alto este detalle y lo ignoran. Es decir, me imponen, o se supone que el derecho impone algo, el que yo ni siquiera tengo que analizar, no puedo analizar y al que no le podría decir que no, aun cuando aquello que se me pide, se me impone, no tenga nada que ver absolutamente con mi propio desarrollo. Esto es la coacción. Por eso la coacción o la coactividad está acompañada de muchos elementos que aparecen como refuerzo porque en principio nadie quiere, nadie eh, entiende que tenga que sacrificar su propia capacidad de decisión en función de lo que un tercero dice que tiene que hacer. Y habitualmente lo que un tercero pide de manera coactiva suele ser o tiene o suele terminar en una exigencia arbitraria, es decir, el otro tal vez em, me coaccione de tal manera que lo que yo tenga que hacer no sea beneficioso para mí, sino que sea beneficioso para aquel que me lo pide, con lo cual ya nos salimos completamente del eje del derecho. Pero si le prestamos atención a la definición de norma jurídica que hace Hans Kelsen, absolutamente concordante y compatible y coherente con sus puntos de vista sobre el derecho. Él dice que una norma jurídica es un acto de voluntad que está destinado, un acto de voluntad
destinado a influir en el comportamiento de un tercero. Acá se ve claramente que este concepto de norma jurídica es casi equivalente a la imposición o al concepto de coacción. ¿Mm? Un acto de voluntad. ¿El acto de voluntad de quién es? El acto de voluntad es el que emite la orden. ¿Y está destinado a qué? Está destinado a influir o a inducir un comportamiento en el otro. ¿Qué quiere decir influir o inducir? De alguna manera, eh, tal vez directa en el caso de la pura coacción, no tanto en el caso de de la amenaza velada o de la ideología, lo que se está pretendiendo es manipular mi decisión. Um, que yo tome una decisión que en última instancia no entiendo, no comprendo o considero que es otra cosa, o no descubro que es arbitraria, o no descubro que no tiene nada que ver con mi desarrollo. Esto es el concepto que, por supuesto, de una manera absolutamente coherente, Kelsen traslada de su definición de derecho a la definición de norma jurídica. La norma jurídica, y esto es una orden, esta es una orden de poder, esta es una regla de poder, una disposición, un mandato a secas. La norma jurídica es otra cosa, no es un acto de voluntad. Prestemos atención a la definición. Acto de voluntad, ¿qué estaría faltando acá? Para que mi voluntad no sea o no se termine convirtiendo, como suele ser mi voluntad de cualquiera de ustedes, en algo arbitrario o caprichoso. La participación de la razón, de la racionalidad, que él no dice un acto de voluntad irracional, destinado a, no dice destinado a guiar a otro, dice a inducir, por eso no puedo utilizar la palabra racionalidad. Es la voluntad, es la pura voluntad, la voluntad nuda, arbitraria, ¿m? Que induce. ¿Cómo le induce? La única manera que tiene de inducir esto es acompañarla de una sanción o de un castigo. ¿M? Eh, Entonces, con esto reforzamos un poco más el significado o una de las características del derecho. Si el derecho no tiene esta característica, y lo vamos a ver que es probable que no lo haya tenido, no lo tenga y pueda no tenerlo, pierde toda, como dicen algunos autores, pierde toda su grandeza como directriz luminosa para el comportamiento humano. Vamos a ver si estamos en condiciones de... no sé si ¿estás Marina o Paula? No, todavía no. Bien, vamos a... Sí, acá, eh, acá estoy, Carlos, ¿eh? ¿No te ve? hola, hola, no, Sí, a ver, ahora sí, Profesor, ¿sabes? Necesitaría, buenas sí, noches. si podés subir el cuadrito donde habla, donde está la nota de Henkel, así dale. lo Sí, sí, repasamos rápido. bárbaro. Profesor, buenas noches. Sí, hola, Eh, buenas noches. una duda, profesor. Yo, na verdad, no comprendí bien esa parte de la diferencia de cuando una orden. Bueno, qual a diferença de uma exigência, um exemplo, uma medida de coação, não? Isso, essa medida de coação, a pessoa recebe essa ordem, não? Essa ordem não é porque a pessoa quer, tem que cumprir, não? Então, essa exigência que a justiça, o direito está sendo, não entendo como encaixa isso no que Bien, está explicando. Não, é isso a que não ver, entendi. Para poder sí, sí. racionar, sabe? Não estou entendendo isso. A ver, Eudenes, te voy a dar un ejemplo, les voy a dar a todos un ejemplo que no tiene que ver con el derecho y
después vemos si a partir de este ejemplo lo podemos entender mejor. Y si no, le agregaremos. Voy a tomar, vamos a hacer un ejemplo común para diferenciar imposición de obligación. Suponete que yo te digo, esto es un experimento, ¿no? Es ficción. Suponete que yo te digo, vos, Eudenes, cuando termine la clase y hasta que nos volvamos a encontrar, tenés que leer el Don Quijote, la mitad del texto de Don Quijote, tenés que leerte todo el Martín Fierro y tenés que leer, no sé, Esperando a Godot de Bennett, que no tienen en principio, casi ningún contacto con el derecho, con la materia, con lo que estamos contando. No tendría ninguno. Vamos a suponer que vos no lo leíste. Vos me podrías preguntar, pero este texto lo vamos a trasladar a lo jurídico, ¿tiene alguna relación con lo jurídico? No, no, no. Quiero que hagas esto. Es una exigencia mía, que vayas y leas todo eso. Pero en última instancia, si vos no tenés tiempo, no querés o no conseguís el material, lo vemos. Ahora, te voy a pasar una estadística, te digo. Te voy a pasar una estadística, Eudenés. Esto lo hago habitualmente en mis clases. Y he sacado una pequeña estadística y esa estadística indica que todos los alumnos que han leído este material, que no tiene nada que ver con la materia, y uno podría pensar, ¿para qué me sirve leer esto si no lo leí? Todos los que lo han leído han tenido un resultado feliz al término de la cursada. La estadística me dice que los que no lo han hecho no aprobaron el curso, pero es una simple estadística. Acá te estoy, de manera, si quieres, no demasiado disimulada, pero algo disimulada, te estoy coaccionando, te estoy amenazando indirectamente, te estoy diciendo, yo quiero que hagas esto, no me importa si te sirve, lo vas a tener que hacer. Cuando vos captás ese dato, vas a decir, y yo quiero aprobar el curso, no, lo voy a tener que leer, no voy a ver cómo me arreglo, no sé, no dormiré algunas horas, yo quiero aprobar el curso, no quiero perderlo. Pero en el fondo, si lo llegás a hacer, vas a estar pensando siempre, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Me hace perder tiempo, no tiene nada que ver, es un capricho, un arbitrio del profesor, pero si lo tengo que hacer porque si no pierdo el curso. Supongamos que yo te digo, cambiemos el ejemplo, yo entonces te digo, mirá, a vos te interesa, me preguntaste esto, Eudenes, que en realidad también es cierto, te interesaste por estos temas. Yo no tuve tiempo de seguirlo, de desarrollarlo más, pero me parece que sería muy importante, si tenés tiempo, si querés leer este y este material, cuando puedas, andá a la biblioteca, porque en definitiva el alumno tiene que nutrirse, no simplemente de lo que le dan. Tiene que tratar de ir por más, en aquello que le interese o en aquello que no sabe si le interesa. La única manera de que algo te interese es ir por más. El interés no viene de primera vista. Y entonces vos decís, voy a seguir la sugerencia del profesor. Vas a la biblioteca, te pones a leer ese material y, qué interesante, claro, acá está ampliado. Acá está lo que estaba diciendo el profesor y además acá hay algo diferente. Pero él dijo que lo cotejemos y me gusta leer esto y empezás a leerlo, a leerlo, a leerlo. Sí, pero esto es... ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir probablemente que vos después pienses, claro, tenía razón en lo que me dijo, voy a la biblioteca a buscar más material, porque a mí me gusta esto, pero necesito investigar más. En ese ejemplo, lo que yo hice fue pedirte, si se quiere, exigirte, pero no exigirte en el sentido que esto implique que apruebes o no. Algo a cuenta de que si vos lo hacías, le ibas a encontrar un gusto, un significado, y probablemente eso que en algún momento te desorientó y vos probaste, voy a leer a ver si, porque el problema me interesaba, vas a descubrir que después se va a convertir en una exigencia, en una necesidad propia.
Vas a ser vos misma la que va a decir, tengo que investigar esto, tengo que ir a la biblioteca, tengo que mejorar, tengo que leer más, quiero comprender más. Y ahí no hubo ni imposición, ahí no hubo amenaza, ahí no hubo coacción, ahí hubo, por supuesto, de mi parte, un pedido, una exigencia, pero que luego vos vas a descubrir o descubriste que vos misma te la podrías plantear en adelante, que es algo que tiene que ver con vos, con tu desarrollo, no con un arbitrio de un tercero, no explicado, con el capricho de un tercero. En el ejemplo, o mi capricho. Esa sería la diferencia entre una imposición, una orden, un mandato, por supuesto no jurídico, con una exigencia o una obligación que viene o debería venir de parte del derecho. Ahora, esto no lo quiero contar, lo voy a decir en un ratito. Espero que hayas entendido mejor o yo me haya explicado mejor. Sim, compreendi. Hay un dato que yo no lo voy a contar ahora, lo voy a revelar en un ratito sobre el final, que me parece muy interesante, y es esto. Y voy a tomar lo que dijiste, algo que dijiste al final. Alguien me podría decir, pero hay algo que se llama derecho, que tenemos como derecho, que está acompañada de sanciones, que tiene coacción. Entiendo que tal vez eso es lo que vos me quisiste preguntar cuando decís cómo hago para encajar, probablemente, cómo hago para encajar aquellos textos o supuestos textos, reglas o elementos del derecho que están acompañados de sanción, que tienen coactividad. Y yo te digo, tenés razón, no somos ingenuos, tenés razón, les decimos a todos. Hay muchas expresiones de derecho positivo que están acompañadas de sanción. Ahora, hay una explicación que les voy a dar para que vean por qué, como dice Héctor en algún momento del texto, en algún momento y de manera concomitante, el derecho tiene contacto con la coacción y con la coactividad. Cuando yo te haga esta explicación, todavía me falta dar algo antes de llegar a eso, van a ver por qué existen reglas acompañadas de sanción o de coacción. Tienen explicación, pero además van a poder entender mejor que no es este el dato esencial del derecho, que para que esto pase, para que haya reglas como tenemos con casi la totalidad de sanciones, ha habido que desplazar antes previamente algo, y que se desplaza previamente son esas exigencias que nosotros llamamos exigencias morales del contenido. Pero eso lo voy a contar en un ratito. Ahora espero que te haya quedado a vos y a otros más clara esa diferencia. Insisto, insisto con esto. Yo puedo llamar a algo derecho, que es derecho positivo, pero así como puedo llamarlo derecho positivo y descubrir que ese derecho positivo como acompañamiento tiene disposiciones completamente coactivas, voy a tener que poner lamentablemente en tela de juicio que el nombre derecho sea el que le corresponda o que sea afín a lo que está haciendo. Nosotros tenemos un problema que muchas veces definimos o pretendemos definir o trasladar términos a expresiones que no tienen nada que ver con el término originario. Esto es muy frecuente. Esto pasa y ha pasado con el derecho y con cualquier fenómeno humano. Lo llamamos derecho a algo que bien analizado no es derecho, es otra cosa, no es derecho. Debería denominarse de otra manera. La pregunta sería, y cierro acá, tu pregunta eh, me sirvió para abrir otra, para entrar por la explicación por otro lado. Es cierto que esto pasa y esto es frecuente, y esto tiene que ver con la confusión entre poder y derecho.
que enseguidita la vamos a ver. Vamos a la... Sí. Espero que haya quedado un poco más claro. Sí, profesor, muchas gracias. Igual, no, de nada. Igual con lo que agregue después, y te lo voy a recordar sobre el cierre, lo vamos a entender mejor qué es lo que pasa cuando veamos el Estado de Derecho, brevemente. Vamos a ver entonces creación del derecho. Heinrich Henkel es una nota que está en el texto, léanla en el texto que está subido, en donde Henkel, con ideas afines a las nuestras, explica cómo llegamos al derecho, qué se necesita para hablar del derecho. Entonces tenemos en el cuadro, vemos creación del derecho. Y vamos a ver si lo tengo acá a mano y después nos fijamos porque así de leída de corrido tiene más sentido. Acá tengo separada la que me dé la luz. Aguárdame un segundito. Leo la nota. Al establecer exigencias de comportamiento, el derecho presupone un campo de libertad del comportamiento humano sustraído a la forzosidad de la ley de la naturaleza. Pero esto todavía no basta como presupuesto ontológico fundamental del derecho. A ello ha de añadirse el que el hombre, como destinatario de exigencias de comportamiento, sea accesible por estas y además susceptible de ser dirigido. Esto presupone a su vez dos cosas. En primer lugar, que tenga la capacidad de aprehender intelectualmente el sentido y el significado de lo exigido. En segundo lugar, que pueda corresponder a la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas mediante una selección y decisión propias en virtud de un sistema de acción y de dirección determinado por el espíritu y por la voluntad. Esta es la nota, que había que leerla para que se entendiera mejor de corrido, y ahora vamos a ver rápidamente y marcar algunas cosas que tienen que ver con lo que acabo de decir hace un ratito, que encajan acá en esta nota. Recuerden esto, el derecho es esencialmente exigencias de comportamiento. El derecho es una respuesta a problemas, conflictos, mal uso de la libertad, pero esta respuesta se convierte en exigencias de comportamiento. El derecho resuelve los problemas. El derecho resuelve los problemas. Y los resuelve estipulando exigencias de comportamiento. El de 43, entonces eran las chicas. Ahí estoy Hay buscando un- cuál es el micrófono. Sí, Ya lo estoy fíjate si buscando. podés. Sí, sí. Hay un micrófono abierto, chicos. Ahora sí. Vuelvo entonces. Exigencias de comportamiento. ¿Cómo intenta resolver con exigencias de comportamiento? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tenemos los seres humanos y que el derecho intenta resolver? Los problemas de coordinación. ¿Qué quiero decir esto? Rápidamente, en una comunidad, muchas personas que tienen que convivir, que tienen un objetivo, la búsqueda de bienes comunes, de objetivos finales, todo eso no se da de manera automática, ni puede darse de manera automática. ¿Cuál es el problema más grave? Que hay que coordinar los comportamientos, las actitudes, los esfuerzos para resolver los problemas de coordinación que tiene cualquier sociedad. Aparece el derecho. ¿Y cómo intenta resolverlo? Con exigencias de comportamiento. Bien. El núcleo de esas exigencias de comportamiento arranca con la percepción, ahora vamos a volver en un ratito sobre esto, la intuición de una idea moral, que es la dignidad de la persona humana. Tenemos una autoridad normativa, que es la que elabora las reglas, la que elabora el derecho positivo, y el presupuesto ontológico es el hombre, el ser humano, que es el destinatario, dice Henkel, de esas exigencias de comportamiento. En el cuadro, importante, campo de libertad sustraído a la forzosidad de las leyes naturales.
Se supone que somos libres. Se supone que no actuamos como los animales de manera mecánica y causal a través del estímulo y la respuesta. Nuestro sistema de acción es el sistema de apelación y respuesta. Por eso decimos que somos libres. Por eso decimos que el derecho no es algo que tiene que ser, como lo son las leyes de causalidad. El derecho es lo que debe ser, pero para que algo sea de manera diferente a lo que es, hay que tener libertad. El hombre tiene que poner su libertad en juego. Si no, es como un árbol, una piedra, un tronco, el cielo, el sol, la lluvia. Somos libres. Somos destinatarios de esas exigencias. Esas exigencias están dirigidas a nosotros. Accesible por estas y susceptible de ser dirigido. Esto que implica que el derecho exige, pero se supone que nosotros estamos en condiciones de recibir ese llamado, esas exigencias del derecho, que somos accesibles y susceptibles de ser dirigidos. Fíjense la diferencia. Kelsen, hace un ratito, dijimos que Kelsen marcaba que el derecho lo único que buscaba era inducir un comportamiento. Inducir un comportamiento no tiene nada que ver con ser dirigido, guiado. Son dos cosas diferentes. Si alguien me dirige o me guía, me tiene que explicar, indicar los motivos, los fines, los objetivos, con claridad, que lo entienda. Ahora, si no es capaz de hacer esto porque no me puede guiar o no quiere guiarme ni dirigirme, sino simplemente quiere que actúe como un robot, como un autómata, lo que tiene que hacer es tratar de inducirme, porque claro, si me induce, evita que yo rechace aquello que me quiere inducir a hacer, que probablemente no tenga nada que ver con mi desarrollo, y sí con algo que beneficie a aquel que emite la orden. Por eso induce, y además por la voluntad. Capacidad de aprender, esto es importante. Uno, capacidad de aprender intelectualmente, inteligir el sentido y significado de lo exigido. Dos cosas, yo altero el orden, acá voy a alterar el orden. Cuando les pongo una exigencia de comportamiento, esto significa que primero, ustedes pueden llegar a entender el significado de lo que yo les pido, el significado, lo que las palabras dicen, pero además, esto supone que sabemos leer y escribir para poder entender una exigencia, pero además algo más importante, no solamente el significado de las palabras, sino el sentido. La clave está en el sentido. ¿Cuál es el sentido que yo exija un comportamiento a alguien o a muchos? ¿Cuál es el sentido? Voy a dar este ejemplo de un trabajo, de un pequeño artículo de Héctor que no está subido. Él dice lo siguiente. Se dice que el derecho limita la libertad de las personas, impide, limita, coarta. Entonces él responde, es cierto que el derecho algunas veces limita ciertos comportamientos. El derecho no puede decir, hagan lo que se les venga en gana. Limita, pero ¿por qué limita esos comportamientos? ¿Qué tipo de comportamientos limita? Y dice Héctor, limita aquellos comportamientos que perjudican a otro, a un tercero. Pero además, si limita ese comportamiento a un tercero, y esto es lo que no se suele ver, esa limitación que puede permitir, esa limitación está en beneficio de todos los demás. Porque ¿qué pasaría si el derecho no impidiese, no limitase estos comportamientos que son negativos en relación a otras personas? Las otras personas tampoco podrían interactuar entre sí de una manera fluida, sin ser agredidos, cosificados, manipulados. Entonces, ahí está la respuesta. Es cierto que el derecho descalifica, dice él, ciertos comportamientos. Algunos les dice que son lícitos y otros dicen que son ilícitos. Pero lo que hay que entender
que esos comportamientos que denomina ilícitos, que son una limitación, lo son en función de que esto permite que todos los demás actúen en conjunto, actúen en búsqueda del bien común. Entonces, esto no es coartar la libertad, esto es intentar hacer que un mal uso de la libertad de unos no perjudique a todos. Por eso califica algunos comportamientos como justos y como injustos, protegiendo la libertad, no restringiéndola, fomentando la libertad, no impidiéndola. Lo que impide la libertad es el uso de la coacción, pura y exclusivamente. Pero ya no estamos hablando de un orden de derecho, de un sistema jurídico. ¿Mm? El número 2, que pueda corresponder a la fuerza motivadora, que es lo que vamos a ver ahora rápidamente, repasar, dar dos indicaciones sobre esto. Que pueda corresponder a la fuerza motivadora. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza motivadora? ¿De dónde surge la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas? ¿Dónde está la fuente de la normatividad? Es lo más importante, lo más difícil y lo imposible por explicar por parte de las teorías positivistas. ¿Dónde está la fuerza motivadora? Una amenaza no puede ser una fuerza motivadora. La coactividad no puede ser una fuerza motivadora, la imposición no puede ser una fuerza motivadora, el castigo no puede ser una fuerza motivadora. Sí, puede jugar respecto a las razones prudenciales, no hay ningún lugar a dudas que una persona que es amenazada de muerte, directa o indirectamente, si no realiza algo por cuestiones prudenciales, va a sopesar si tiene que hacerlo o no tiene que hacerlo, pero no, eso no es motivación, eso no implica desarrollo. Eso no implica apelación a la libertad del otro. Por eso la fuerza motivadora no puede ser de ninguna u otra manera que ser lo moral. Las exigencias morales son los que nos motivan, ¿m? Como esa idea de la dignidad de la persona humana. Y además, ¿qué hacemos? Todas las exigencias jurídicas nos exigen una selección y una decisión que lo determina el espíritu y la voluntad. Cada uno de nosotros en situaciones específicas decidirá qué pautas o normas jurídicas tiene que cumplir, realizar, posponer. Eso es una decisión por parte de cada uno de nosotros, que aceptamos, como dice la flecha. Cuando descubrimos la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas, aceptamos a esta regla, la hacemos nuestra. Entonces pasamos de la, entre comillas, supuesta heteronomía a la autonomía. Vamos ahora a la izquierda y ahí ya nos metemos en lo otro que quiero contar. La idea moral se mediatiza, se articula en reglas. Repito, idea moral, ¿cuál? De respeto a la dignidad humana, pero se tiene que articular en una regla. Y vamos a ver, es el resultado, lo moral, las exigencias morales son el resultado de una vivencia axiológica. Axiología quiere decir teoría de los valores. Sentir o intuir el valor. Se afina o educa, pueden votarse, no se pierde nunca. Luego viene la reflexión ética. Esto lo vamos a ver ahora en un pequeño aparte. ¿Mm? Acá ya estamos hablando del contenido, de la fuerza motriz que hace que nos motivemos a cumplir las exigencias jurídicas. Pensemos esto, los seres humanos tenemos exigencias morales, el mundo de la moralidad del que formamos todos parte, y también tenemos exigencias jurídicas. La fuente de la normatividad no puede ser diferente en estas dos situaciones, como dirían aquellos que separan el derecho de la moral. ¿Por qué no pueden ser diferentes? Porque podrían ser contradictorias. ¿Cómo resuelvo un mandato o una exigencia que se convierten en contradictoria si contrapongo una exigencia moral a una regla positiva que no tiene, que no tiene valor o que es mala, éticamente hablando? ¿Cómo lo resuelvo? Nos generamos un intríngulis terrible en nuestra cabeza, en nuestra decisión, en nuestra deliberación. Por eso,
Por eso, no pueden ser dos órdenes contrapuestos y de que de estos dos órdenes contrapuestos surjan exigencias. No, están vinculados, pero por supuesto, las exigencias morales siempre en última instancia prevalecen sobre las exigencias jurídicas, pero va a ser difícil que choquen entre ellas. ¿Por qué? Porque las exigencias jurídicas o lo jurídico necesita de parte de estas exigencias morales para convertirse en obligatoria. Es como una especie de escalonamiento, de jerarquía. Lo más importante, exigencias morales. Lo segundo en importancia, exigencias jurídicas, pero la validez, la fuerza, la obligatoriedad, las exigencias jurídicas la toman de la primera, de las exigencias morales. Ahora volvemos sobre esto. Vamos a la otra. Fíjate, Marina, si damos vuelta o la otra placa no. No hay otra placa, esta es la Ah, última, ¿eh? bien. Vamos Bueno, ahora entonces vamos a hacer em, brevemente relacionado con el tema de la obligatoriedad, cómo accedemos al mundo de lo moral. Fíjate si sí, ahora cuando abro el otro archivo. sí. Ahora vamos a ver cómo accedemos a las exigencias morales y cómo trasladamos estas exigencias morales al ámbito del derecho. Bien, sería, por ahí te estoy pidiendo mucho, por ahí te estoy pidiendo mucho, lo que pasa es que yo no tengo el texto acá. ¿Sería posible Bien, que abrieras la primera página del texto de Héctor, a ver, la primera hoja, y leemos un párrafo y bueno, nos vamos acá? intento, Carlos, lo busco Sí, ahora en la cátedra virtual. sí, sería la primer página. Eh, lo que pasa es que no tengo el texto acá, si no lo leería directamente. Tengo nada más que la nota separada. Vamos a ver de qué manera accedemos al mundo de lo moral, a las exigencias morales, porque ese acceso al mundo de lo moral es lo que nos va a llevar luego al derecho, a la incorporación de ese mundo de lo moral, de esas exigencias morales, a las reglas. ¿Mm? Y ahí es donde podemos hablar de que se cierra el proceso de creación o elaboración de derecho, o como lo llamamos nosotros, posición de derecho. Pero quería leerles brevemente, si no lo dejamos, sí, es muy difícil ubicarlo, porque estás maniobrando ahí con estás maniobrando con varias pestañas, entonces es más difícil. Eh, Sí, acá lo pude bajar, pero no lo puedo abrir. Dame un segundito más, si querés. sí, si no, espera que a lo mejor me sea más fácil a mí. Espera que por ahí me parece que me va a ser más fácil a mí. Eh, relaciones, lugar, órdenes sociales, acá. Lo tengo yo, está bien, Marina, no abras. Yo lo leo brevemente y paso la placa, está bien. Les voy a leer un párrafo de cómo comienza el texto para que vean cómo
lo vinculamos con la placa. Dice el texto, desde hace siglos y a partir de una idea moral, la dignidad de su persona, el hombre viene construyendo el derecho. Es un trabajo lento, no exento de errores, pero permanentemente animado por la buena voluntad de realizar una armonía social que en correspondencia con otras armonías le permita avanzar en el camino de su realización. Yo no lo tengo más González. González, Ramiro, ¿a quién? Lo siguen Barbie y el Charlie. Ahora lo, Es ahora un lo trato de trabajo apagar. nunca Ahora lo terminado. Ramiro. Agustín. Al Ramiro. Sí, algo así. Sí. Es un trabajo nunca terminado donde lo antiguo enlaza permanentemente con lo nuevo. En él González, se refleja Esponjo, su Lucía. crecimiento espiritual. A ver ahora. Bien. Entonces, en el capítulo 2, en la definición, habla de que el derecho es una parte del mundo moral. En segundo lugar, este ámbito es social. Yo estoy tratando de encontrar esa frase. Espérate. En tercer lugar, la característica son un abstracto. Acá está. Leo este párrafo. En el derecho, la idea moral no es vivida intuitivamente y aplicada a partir de esa intelección directa a cada situación concreta, sino que se mediatiza y articula en reglas. Esto es fundamental, lo leo de nuevo. En el derecho, la idea moral, ¿se acuerdan? La idea moral de respeto a la dignidad humana no es vivida intuitivamente y aplicada, como podría ser eso u otra exigencia moral, a partir de esa intelección directa a cada situación concreta, sino que se mediatiza y articula en reglas. Bien, vamos ahora entonces volvamos al cuadro. Volvemos al cuadro. Volvemos al esquema, Marina. Sí, sí, Hoy ahí te lo compli- estoy tratando de abrir, ¿eh? Sí, hoy te compliqué la vida. No pasa nada, Carlos. Ahí vamos. Ahí está. Bien, si recordamos lo que o leyeron y lo que les leí recién, la cuestión sería, ¿cómo accedemos a esas exigencias morales? A partir de la primer flecha, modo de acceso a lo moral, intuición. Es lo que Héctor dice cuando él dice a partir de una intelección. ¿Mm? Intuición. Intuición es, flecha del costado, una percepción que nos permite identificar una exigencia o un principio moral. No hay inferencia, esto quiere decir que no hay un razonamiento. El percibir una exigencia moral no es cuestión de razonamiento. Por eso dice no hay inferencia, es directo, es espontáneo. Yo me confronto con el valor y lo percibo. Intuición. La intuición es algo, sentido moral. Los sentidos son gusto, olfato, vista, tacto. Habría que agregarle, si se trata del ser humano, lo que los filósofos morales llaman el sentido moral. El sentido moral es la intuición. Se usa la palabra ver en forma retórica o simbólica, por eso dice captar, abajo de sentido moral, captar o ver. En realidad no es que estoy viendo algo con la vista o con los ojos, lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, captando con mi sentido moral. Rasgo moral de un caso. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di de dos personas que nosotros vemos se encuentran en la calle y una agrede a la otra? ¿Qué es lo primero que percibimos? ¿Qué es lo primero que sentimos? Sentimos que algo está mal.
sentimos que eso no debe ser, sentimos que eso es injusto, pero es como como decían los clásicos, es como una centella. No necesito razonar, inferir, pensar, poner en juego mi cabeza y la lógica. Esa situación es injusta. Ahí estoy viendo, captando algo que en realidad no lo puedo ver, porque la justicia o injusticia de la situación yo no la puedo ver. Lo que yo veo son cuerpos, son hechos, son actos, pero la exigencia no la veo con mi vista, la veo con mi intuición, con ese sentido moral. Descubro entonces un principio, pongamos un ejemplo, esto debe haber ocurrido en la historia, se me presenta prístino, es decir, original, no debo dañar a otro, no debemos dañar a otros. Acá aparece esta exigencia moral. La intuí, la percibí. ¿Mm? Pero ese valor, ¿dónde estaba? Entonces tenemos que, para saber si ese juicio moral, por ejemplo, que yo luego emití, agredir a otra persona es un acto ilícito, ese juicio moral, ¿es verdadero o es falso? O, por ejemplo, vemos a dos personas torturando, un ejemplo que da un filósofo moral argentino, vemos a dos personas torturando a un bebé y luego ahogándolo en un pequeño recipiente con agua. ¿Qué percibimos? Y percibimos que a simple vista ese sentido que es un acto aberrante, que es inmoral, que es no debido, pero lo inmoral, lo ilícito, lo no debido, lo aberrante, ¿dónde está? No lo puedo ver. Entrecomilladamente diría, encarna el comportamiento que sí obedece a leyes físicas, naturales y hechos de esas dos personas con el bebé. Lo, lo, lo percibo, lo desprendo de la situación. Entonces nos preguntaríamos, ¿ese juicio moral, ahogar a un bebé indefenso, es inmoral o aberrante? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Y cómo acredita que es verdadero? Porque hay hechos que así lo manifiestan. ¿Cuáles serían estos hechos? Estos hechos serían tomar a un bebé cuerpo con vida, en un recipiente con agua, sumergirlo durante un tiempo, produce la muerte. Este hecho que se puede repetir y que es más que un hecho natural, pero que son hechos, agarrar un cuerpo, ponerlo en otro cuerpo, con agua, hasta que pierda la vida, es lo que va a corroborar, si se repite 20 veces, va a corroborar que es verdadero. Mi sentido moral va a indicar que es un acto aberrante, ilícito, inmoral. O si no, el ejemplo más sencillo de de una persona que agrede a otra y que nosotros calificamos como injustos. Está como por arriba de las circunstancias, la exigencia, los valores. Cuando se produce, cuando se produce un acontecimiento determinado que puede ser justo o injusto, nosotros inmediatamente lo percibimos. Pero el valor no está en las personas, no es algo que le pueda sacar foto, es algo que yo intuyo, interpreto. Ahora veamos eh, cómo ocurre esto habitualmente. Vemos hechos, emitimos un juicio moral, verdadero o falso, porque es correcto, porque es bueno, el hecho del respeto y, esto es importante, lo éticamente valorable o lo éticamente deplorable no tienen que ver con mis creencias ni con lo que yo deseo, son independientes de mis creencias y mi deseo. Lo justo es justo no porque yo lo aprecio porque es justo. Lo injusto o malo o moralmente malo no es moralmente malo porque yo lo califique de tal manera. ¿Mm? Es
malo y en consecuencia, cuando yo lo percibo, tengo o lo califico de esta manera. Hay una cuestión interesante, por supuesto, que tiene su explicación, y que es la pregunta o el cuestionamiento que suele surgir cuando uno cuenta el acceso a lo moral, cómo lo hace, que es cómo explicamos las diferentes opiniones que pueden haber sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con sesgos. Bueno, hay muchos factores. Pueden ser sesgos que impiden percibir claramente las exigencias morales, puede ser que la capacidad moral que se entrena, el sentimiento de lo moral se educa, se afina, se robustece, la intuición se tiene que convertir en un conocimiento racional, esa intuición se tiene que comparar o se compara con las intuiciones de otros, y muchas veces los datos empíricos que nos hacen creer o suponer que una situación es considerada válida en un lado, inválida en la otra, después descubrimos que los hechos que se enjuician no son los mismos, hay diferencias, por eso se explica o podría entenderse el desacuerdo. Bien, dejamos de lado entonces cómo accedemos a lo moral y volvamos al cierre de la frase. Negri dice, em, las exigencias morales se tienen que mediatizar, se tienen que articular en reglas. ¿Por qué? Y porque imaginen, imagínense ustedes un mundo sin reglas, en donde los seres humanos reaccionáramos intuitivamente a estas valoraciones, pero quedara así la cuestión. ¿Sería problemática? Sí, por supuesto que sería problemática. ¿Por qué? Y porque tal vez, como dije hoy, no todos tengamos, y esto se educa, se refina, se aprende, la misma capacidad en principio para percibir esa exigencia. Entonces, podría haber desacuerdos, podría haber quienes perciben, intuyen mejor que otros, um, podría haber sesgos, pero además, si ese problema se repitiera muchas veces, por ejemplo, un trato injusto, tendríamos que esperar en cada caso que ante una situación las personas la calificaran como injusta o injusta. ¿No sería mejor perfilar una noción de lo injusto o justo que intuimos y convertirlo en una regla? ¿Y con qué ganaríamos con esto? Y seguridad. Intuir por primera vez que manipular a otro es injusto, si yo logro incorporarlo en una regla, ¿para qué me va a servir? Primero, para que ante situaciones similares no tengamos dudas. No, esa situación es parecida a lo que dice esta regla, y esta regla dice que no se puede manipular a otro. Entonces, hemos ganado algo que pueda ser conocida por muchos, que se pueda aprender, porque las reglas también tienen una función docente y educadora. Estos comportamientos son comportamientos injustos en cuestión de género. Entonces, yo ya lo tengo incorporado en la regla. No tendría que estar ante cada caso respondiendo, porque además, insisto, perderíamos certeza y perderíamos seguridad. Por eso tenemos que incorporar las exigencias morales a la regla. Y además, para que esto se convierta en un proyecto que resuelva no el caso puntual este, sino el caso puntual aquel que está allá, el que puede venir, el que va a venir. Y como ya lo vimos y como ya lo sabemos, estas reglas se pueden ir modificando, mejorando en la medida que las exigencias morales, nuestra intuición de lo moral, se refine o crezca. Fíjense cómo creció nuestra capacidad de concientizar exigencias morales desde la época de la esclavitud hasta la actualidad. Es sencillo la cuestión. Por eso se tiene que articular en reglas, mediatizar en reglas. Vamos entonces ahora, no sé si después, acá hay Ahí una, está la otra hoja. ahí está, convergencia, intuiciones. Las intuiciones, intuir un valor, que es sentir el valor, es el primer paso.
veamos qué nos pasa a nosotros, qué estamos haciendo, para qué nos preparamos o qué deberíamos o en qué deberíamos poner la atención. Todos ustedes que están estudiando Derecho tienen capacidad de sentir lo injusto. Son seres humanos, perciben, tienen intuición y pueden sentir, percibir, captar lo justo. El famoso ejemplo del chico, el famoso ejemplo de aquellos chicos que de muy temprana edad son tratados de manera diferente, uno bien y el otro mal, nos saca nos deja sin ninguna duda. El que fue tratado mal va a sentir, va a manifestar que fue tratado mal, probablemente grite, llore o lo que fuese, pero no va a poder expresar el por qué. Para poder expresar el por qué se sintió así, tendrán que pasar años, desarrollarse, perfilar esa intuición que tiene o que tuvo, reflexionar sobre la misma y educar su conciencia moral. Por eso dice, la intuición luego da paso a una reflexión moral madura. Esta reflexión moral madura se hace con otros, se aprende, se mejora, se perfila, dice Héctor, se educa. Esto es fundamental para el juez, educar su sentido moral. Los jueces están o deberían estar preparados para perfilar mejor sus intuiciones, que las tienen como las tenemos nosotros, pero además ellos tienen una educación moral, como la que deberíamos estar teniendo nosotros, en este caso. Esa educación moral, hay un... Ah, bien. Esa educación moral es la que a ustedes les va a permitir luego elaborar conceptos sobre la justicia. De una manera más sencilla, cuando no los traten como deben, puedan explicar, conceptualizar mediante palabras por qué no los están tratando como deben. Si no consiguen hacer ese paso, la sola sensación de no estar siendo bien tratadas, pero sin explicar por qué, convierte a ese reclamo o esa protesta en ciernes en nada. Una sociedad tiene que estar preparada para poder explicitar el porqué de sus protestas, que es lo que yo les estoy contando ahora. Por eso, los que detentan el poder habitualmente lo menos que quieren es que los sujetos pasen de una, si se quiere, conciencia mítica o primitiva a una ingenuo que sería el paso segundo y mucho menos a una conciencia crítica. Una sociedad que no puede pasar de una conciencia mítica o ingenua a una crítica es una sociedad que no puede ofrecer resistencia si le es conculcada su dignidad humana de diferentes maneras. Por eso es importantísimo este aprendizaje. Lo que no podemos percibir con el ojo físico, el intuicionismo lo captará con el ojo de la intuición, ya que la bondad o la justicia no pueden ser detectadas empíricamente. ¿Mm? A pesar de que a la ciencia no le guste, la ciencia no puede captar, por más esfuerzos que haga, estas exigencias morales, porque la ciencia, por más esfuerzos que haga, solo está preparada, y esto es parte de la racionalidad, no toda la racionalidad, para detectar aquello que puede verse, que puede verificarse, que puede pesarse, que puede medirse, que puede tabularse y nada más. ¿Mm? La teoría objetivista, los valores son objetivos, nos confrontan y nos obligan. Nos proporcionan guías para la acción y para la justificación de dichas acciones. Motivación moral, motivación para la acción, elementos de nuestra psicología, razones. ¿De dónde viene la motivación? Razón o pasión. En el conocimiento moral y en el sentimiento moral juegan de consumo dos facultades, la pasión, la emoción y la razón, la inteligencia, la conciencia y lo emocional. Las dos cumplen el mismo papel, las dos interactúan, las dos tienen la misma importancia, las dos contribuyen a un sentimiento y a un conocimiento
moral completo. El problema que tenemos, la modernidad se separó razón de sensibilidad y se separó verdad de demostrabilidad. Por lo tanto, hoy seguimos lastrados con esta distinción que se hizo en la modernidad. Separamos razón de emoción, le ponemos le damos toda la importancia a la razón y la emoción la ponemos en un segundo lugar. Terrible terror. Segundo error de la modernidad, separar la verdad de la demostrabilidad. La verdad, en el caso de las exigencias morales, no tiene que ver con la demostración, con la demostrabilidad, porque esto solo se puede demostrar aquello que tiene que ver con lo empírico, la ciencia con lo empírico. Y los valores que hacemos, los mostramos, no los demostramos, los mostramos. No puedo demostrar algo que sí puedo demostrar por su poca entidad, valor o jerarquía, que la tierra trae los metales, que la tierra trae todo, eso lo puedo demostrar. Cuestiones de ontológicamente superiores, más valiosas o jerárquicamente más importantes, como el tema de los valores, me quedo corto con la demostración. No me alcanza, no me sirve. Lo único que puedo hacer es mostrar. Se muestra el valor. Se muestra y se enseña a percibirlo y educarlo y a refinarlo. No se demuestra. Ese prejuicio, verdad, demostrabilidad, también es un prejuicio con el que todavía estamos lastrados. ¿Mm? Cambiamos la placa, probablemente ahora entremos. Listo. Sí, No hay más, Carlos, ¿eh? Son estas dos bien. solamente. Vamos entonces ahora a la confusión entre derecho y poder, un tema importante, vamos a tratar de sintetizarlo. Dijimos, ¿cuál es el principal problema que tuvo y que puede tener el derecho? Confunda con el poder. ¿Y por qué es un problema? Porque dijimos, el derecho se basa en el respeto. El poder negativo no tiene nada que ver con el respeto. El poder negativo es desigualdad. El respeto es igualdad. El respeto es horizontalidad. El poder es pirámide, arriba hacia abajo. Mando y obediencia, desigualdad. ¿Se pueden confundir? Se ha confundido a lo largo de la historia muchísimo, sobre todo desde la modernidad para acá. Lamentablemente, ¿no? Tengo que hacer... no es que se use a la modernidad como una bolsa para descargarle, que la modernidad es un desastre, humanamente hablando. Algunas pocas cosas positivas y otras que generaron miles de inconvenientes. No es una cuestión de divergencia en lo teórico, sino en los resultados prácticos, guerras, hambrunas, persecución, no sé, innumerable cantidad de errores. Esta confusión entre poder y derecho también se da y hay que desbaratarla. Hoy dimos un primer paso, dijimos, para que no se confundan, separemos lo que es imposición, coacción o coactividad de lo que es obligación. Pero hay un segundo problema. El poder, y ya lo sabíamos porque lo dije hace unas clases, se puede incorporar a una regla, una orden, señor, todos los días a las 5 de la mañana salga de su habitación y tírese al piso y haga 500 flexiones y después vuelva y hágalo en pantalón corto y nada más, es una orden arbitraria, irracional. Todavía estoy esperando que me expliquen para qué puede servir en punto a desarrollo como persona, como seres personales, que alguien que tenga que estar haciendo esto durante 2 años sometido al intemperie con riesgo de morir. ¿Para qué sirve para el desarrollo personal? Para el crecimiento, para la concientización, para el aprendizaje en valores, para la maduración. Todos los días a las 5 de la mañana, bajo cualquier situación climática, tirarse al piso 500 veces.
un horror, una irracionalidad total. Bien, eso es una orden. Entonces, si se trata del derecho, que también puede ser una exigencia, también podríamos denominar una orden, también podríamos denominarla mandato, para que sea jurídica es otra cosa, tiene que ver con contenido. Hay reglas de poder y hay reglas de derecho, pero por ese motivo se las confunde. ¿Pero por qué se las confunde? Porque nos metieron en la cabeza la idea de que el derecho se identifica formalmente o por su forma. Cuando nos meten en la cabeza que la manera de identificar el derecho o las reglas jurídicas o las reglas o las normas es que sean elaboradas conforme a un procedimiento establecido formalmente hablando, ahí entramos en la confusión. Porque esa orden de las que le hablé hoy puede ser una orden jurídica, se puede ver, entender o equivocadamente como una orden jurídica, porque está en una regla. Cuando nosotros le agregamos el contenido, la cuestión cambia o se modifica. Expresión en reglas, obligatoria se confunde con coacción, pero vamos al dato más importante, que es lo que quería contar. El Estado y el derecho durante muchísimos siglos convivieron o estuvieron socialmente operando de manera aislada, separada, autónoma. Fíjense el Estado absolutista, el Estado monárquico y por otro lado las reglas o el derecho. No tenían punto de contacto, no había punto de contacto. ¿El Estado qué es? ¿Y qué fue? Y sigue siendo una estructura de poder. El derecho son reglas que tienen que ver con el respeto. Son dos órdenes sociales. Dijimos, ¿qué puede ocurrir? Que los órdenes sociales que se repelen en algún momento se junten. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Pasó lo siguiente, culturalmente en la historia de Occidente estuvieron separados poder y respeto. En un momento, por circunstancias culturales, tuvieron que coexistir. Y acá aparece lo que nosotros denominamos punto crítico de convergencia. Hay puntos críticos de convergencia. ¿Qué es un punto crítico de convergencia? Un lugar en donde se van a encontrar críticamente, es decir, inestable, con conflicto, dos órdenes sociales de diferente entidad, de diferente valor. Y eso pasó con el poder y con el respeto. ¿Y cómo se llamó a ese paradigma cuando en la historia de Occidente se juntan poder y respeto? Se lo llamó Estado de Derecho. El Estado de Derecho aparece alrededor del siglo XVII y XVIII. Yo lo voy a hacer, porque tengo el tiempo justo, lo voy a acotar, por supuesto, pero yo lo hago como explico cómo se juntan el Estado y el derecho, el poder y el respeto, de una manera como si fuera un cuento. Imaginemos, se encuentran, entonces se les dice al poder y al respeto, a partir de ahora van a tener que convivir juntos. Dos entes que se rechazan, se repelen. ¿Cómo hacemos? Concuerden entre ustedes. Bien, se juntan, poder y respeto, y dice, tenemos que acordar, porque a partir de ahora tenemos que coexistir. Y alguna solución tenemos que hallar, porque si no, nosotros dos como órdenes no podemos estar juntos, quietos, estables. Estaríamos en permanente conflicto. Perfecto, hagamos ese acuerdo, dice el respeto. E inmediatamente el poder, tomando la iniciativa, es el famoso canto PRIDI, que cuando éramos chicos o chicas, dice, bien, arranco yo, le dice el poder al respeto. La prerrogativa que yo voy a mantener, le dice, la prerrogativa que voy a mantener es elaborar las reglas. Yo quiero mantener esa prerrogativa, le dice el poder al respeto, o el Estado al derecho. Yo voy a elaborar las reglas necesarias para gobernar. Pero además le dice, el respeto, el derecho lo mira ya, la segunda
Segundo dato a tu favor, ¿cuándo elijo yo? Le dice, pero además voy a hacer algo que venía haciendo cuando no me tenía que juntar con vos, y que era reforzar la vigencia o la fuerza de mis disposiciones. Ah, ¿y cómo reforzabas la vigencia de tus disposiciones? Y el Estado le dice, acordate todo lo que hice desde la edad antigua hasta la modernidad. ¿Con qué lo reforzaba? Con sanciones, con fuerza, con castigos. Acuérdense, las monarquías, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado le dice, ahora te dejo a vos, pero yo me anoto estas dos para mí. Elaboro las reglas y refuerzo estas reglas con sanciones. El derecho, uno ve esto y dice, "No, entonces, el derecho se quedó sin nada". No, el derecho le dice, perfecto, vos hacés las reglas, las reforzás con sanciones, pero yo me quedo con esto. ¿Con qué? Con la calificación de jurídico. El derecho le dice, o el respeto le dice, yo voy a calificar a las reglas que vos elaborás como jurídicas. Solamente yo las voy a calificar como jurídicas. Y para calificarlas como jurídicas, esa nota va a tener que ver con el contenido. En la medida en que una regla que vos elabores haga o tenga referencia a principios o exigencias morales, esa regla va a poder ser o se va a definir como jurídica. Acorté mucho el relato, pero notemos esto. En los hechos es como pasó culturalmente, como pasa. Notemos esto. Importante. La sanción o la coacción de esas reglas que luego pueden ser calificadas como jurídicas, y conste que todo el derecho no tiene reglas que están acompañadas de sanción o coacción, pero sí tiene reglas que están acompañadas o tienen estas características, surge del centro del poder político. Surge del centro del poder político. Entonces eso explica cómo existen reglas que luego pueden ser calificadas como jurídicas, y acá va a aparecer otra dificultad, y estén acompañadas de sanciones. El derecho le dice, para que sea jurídica, mi contenido tiene que ver con exigencias morales. En la realidad y en la práctica sabemos que las reglas, y esto ha sido lento, dice Héctor, esto ha sido lento y paulatino, las reglas han ido perdiendo contenido moral para la ley, ¿no? Pongámosle el nombre del Estado de Derecho, ley. ¿Para qué? Para ser reemplazadas por qué. ¿Qué le metemos a la ley? ¿Qué le mete a la ley el Estado? Cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad, cuestiones que por supuesto son cuestiones de arbitrio, políticas si se quiere. ¿En detrimento de qué? En detrimento de estas exigencias morales. Pero entonces la cuestión es que la regla ya empieza a perder fuerza o pierde fuerza, y esa fuerza se la dan las exigencias morales para convertirse en algo que se cumplirá o no se cumplirá, y esto va a depender de la fuerza del castigo o de la importancia de la sanción. Pero además otro problema, la sentencia de los jueces. Los jueces tienen que aplicar la ley, y en la medida en que la aplican porque es justa. Pero ¿qué pasa cuando la ley empieza a vaciarse de contenidos morales? Porque un juez no convierte una sentencia injusta porque la aplique en función a una ley. La sentencia será justa cuando la ley que tome o elija como solución del caso tenga contenidos morales que se acomoden a esa problemática. Porque si no, la sentencia del juez, lamentablemente, termina teniendo fuerza de ejecutoriedad porque es parte de una estructura de poder, pero no por su contenido moral. Héctor dice con razón, claramente, el Estado de Derecho implicó que se debilitaran las reglas jurídicas, que se debilitara el derecho, que se trasladara la dimensión de la coacción o coactividad que había incorporado el Estado. Esta es la nota que quiero
que vean, que entiendan, porque con esto podemos salir de la confusión, en detrimento de estas exigencias morales y de la calificación de lo jurídico. ¿Cuál es el problema que tenemos o que seguimos teniendo con el Estado de Derecho? Que precisamente por haber perdido la identificación de las reglas jurídicas, ese contenido moral, ustedes fíjense, imaginen esto, personas que estudian el derecho que después lo van a aplicar, van a operar con él o lo van a cumplir, que aprenden que la manera de identificar una regla jurídica es exclusivamente, como les dije hoy, que haya pasado por un procedimiento X al que se le ha acompañado de exención. Que aprenden esto, después en la práctica, en lo concreto, en los hechos, van a elaborar reglas, les van a poner el nombre de jurídico, pero ese nombre de jurídico que se lo puede poner cualquiera, está vaciado, tiene, como dice Héctor, la ley jurídica, esas reglas de ley jurídica simplemente tienen la denominación, no es como querer ponerle, tengo un dibujo de cartón, hice un dibujo en papel, en cartón. ¿Qué tiene ese dibujo en papel o cartón? Y 4 patas, una cabecita y una cola. Es un perro, no es un dibujo. No, es un perro, no, es un dibujo. Nah, es un perro, no, no es un perro, es un dibujo. Pero si todos los demás aprendieron esto, es muy difícil que haya alguien que diga, no, este mandato no es jurídico. Y el mandato no es jurídico porque lo hayan decidido 20, 40 o 50. Esta cuestión ya las conté en algún otro momento. Bien, este es el Estado de Derecho. Por eso se confunden poder y derecho, fundamentalmente por este ítem. A tal punto se confunden, y con esto cierro el tema del Estado de Derecho, no, a mí me parece lo más importante, cómo se desplaza la obligatoriedad por la fuerza, lamentablemente. En un Estado de Derecho, la problemática fundamental es esto. Si identificamos a las reglas por su dimensión formal, lentamente perdemos el horizonte más importante, que es cómo o por qué calificarla como jurídico. Pero allí marco en agenda problemas que no podemos resolver, que seguimos intentando resolver y que no podemos, y no vamos a poder resolverlo, como son, por ejemplo, el hecho de las contravenciones, los ilícitos, los delitos, las infracciones, la anomia, el irrespeto a las reglas. No vamos a poder resolverlo en la medida en que no recuperemos esto que, por más que lo llamemos Estado de Derecho, roza peligrosamente con el Estado, el Estado de poder. No vamos a resolverlo, porque lo dije en la clase anterior, una de las causas que hace que la ley no se cumpla es precisamente el contenido que tiene la misma ley. Si la ley es un despropósito, es un Profe, disparate, es ¿cuál es el, irracional, atenta contra la dignidad, es difícil que generemos un cumplimiento de la misma. ¿Mm? A lo sumo podríamos buscar una obediencia, y esta obediencia va a estar dada en la medida o eficaz o vigente en la medida que sancionemos. Pero entonces ya el derecho habrá perdido unos atributos fundamentales, que es precisamente la búsqueda del bien común a través de exigencias que son compatibles con la dignidad humana. Hay una cita, no la recuerdo exactamente, pero hay una cita de un papa en el texto de Negri, en donde se dice que el, el cumplimiento de reglas que se basan exclusivamente en la amenaza o en la coerción podrá entenderse como vigencia o eficacia, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse como un orden afín o inherente a la dignidad humana. Pueden imponernos reglas, pueden convertirnos en esclavos de las reglas, pero esto bajo ningún punto de vista puede considerarse como un sistema que sea acorde o respete la dignidad humana. Estas cuestiones son fundamentales, tienen que aprenderse para no seguir repitiendo esa confusión
entre poder y derecho, que es el ejemplo del Estado de Derecho. Con esto entonces estaríamos cerrando el análisis del derecho. Vamos a tener la evaluación y lo último, y anticipo, me parece a mí, es lo importante, lo interesante, o por ahí lo que alguien ha estado esperando desde la primera clase, porque lo planteamos así como una especie de promesa, es nuestro punto de partida. Vamos a tener que cerrar la explicación eh, marcando cómo derivamos de la condición humana, de nuestra condición dialogal, cómo se deriva de la condición dialogal lo que el derecho es como producto cultural. Si podemos mostrar esto, si podemos mostrar esto, entonces ustedes verán que el derecho, dependiendo de la imagen que recepte cuando se elabora culturalmente hablando, puede ser adecuado o no, pero la única guía que vamos a tener para responder a esto va a ser un análisis antropológico. Lo haremos de la mano, brevemente, de la mano de este filósofo del derecho tan importante que se llamó Sergio Cota. ¿Cómo unimos derecho y diálogo? Para que entonces adquiera fuerza y contundencia toda nuestra propuesta. Y vamos a dedicar una clase o dos, nos queda muy poco tiempo, para un tema que no puede faltar en una formación como la de ustedes, en una facultad de Derecho, en una formación jurídica, el análisis de la justicia. Hemos ido tirando así como a cuentagotas la justicia. La justicia no puede faltar de una adecuada formación en el derecho. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer en el cierre y luego la última evaluación. Bien, em, con esto cerramos la explicación, los contenidos de la segunda parte. Insisto, les sugiero la lectura del texto y cualquier duda o problema que se presente, ya saben que estamos a su disposición. Marina, no sé si querés acotar algo más o puntualizar algo respecto de la evaluación que vamos a tener hoy es lunes, el miércoles. Sí, el miércoles vamos a tener la evaluación, como les comentábamos, nos vamos a encontrar acá 18:40 a través de esta clase por Teams y el examen va a ser a través de la cátedra virtual. Va a ser con las mismas características que los parciales anteriores, con 20 preguntas, múltiple choice y verdadero o falso, pero 18:40 cuando nos encontramos acá les damos las últimas indicaciones. Como Algo decía más que, Carlos, cualquier sí, consulta que tengan nos escriben por correo, vamos a estar atentos. no molesta, ¿no? Como dicen el marketing, su consulta no molesta. No. Gracias por cuando me hacen las consultas, y porque esto implica que uno tiene que abrir el juego, modificar, agregar elementos. No deja de ser en alguna medida apasionante, ¿no? Esa exigencia. Y uno tiene que estar, el alumno no tiene que estar a la altura del docente, sino que es el docente el que tiene que estar a la altura del alumno cuando interpela. Quería decir algo formal y ya no nos despedimos. Importante, es un detallecito importante que tiene que ver con una formalidad, que es la asistencia. ¿Mm? Em, Nosotros tenemos, voy a insistir en esto, para que no haya malentendidos. Nosotros tenemos previsto como máximo de cantidad de vos corregime por ahí, Marina, si yo, tenemos como máximo 8 faltas, ¿no, Marina? 7. 7, perdón. Sí. Tenemos 7 faltas como máximo. Cuando un alumno incurre en la octava falta,
esto implicaría ipso facto la pérdida del curso. Pero reglamentariamente existe la posibilidad de justificar esa falta adecuadamente. ¿Qué ocurre? Prestemos atención a esto. Si justifico la falta, a partir de ahí ya no puedo faltar más. ¿Mm? La justificación es a los fines de no quedar libre, entrecomilladamente, con esa octava falta. Si yo justifico, a partir de ahí no puedo volver a faltar más, porque si no, la justificación podría ser indefinida. Entonces, presten, por favor, atención a esto. Estamos casi sobre el filo del curso y como surgen de las listas o de los listados, hay alumnos que tienen una cantidad importante de faltas. Em, si alguno, como le contesté alguna vez a algún alumno, le mando un certificado o una constancia de por qué falté y yo en ese momento le dije, no tenés faltas o tenés pocas, no me la mandes, guardala porque esa falta justificada puede aparecer o va a tener que aparecer si llegan a la octava falta. Por eso a muchos les dije, guarden cuando me querían mandar una certificación, guárdenla porque a lo mejor si nos faltan más, no es necesario. ¿Mm? Así que presten atención a esto porque no hay excepciones si esto ocurre. Si llegan a la octava, la justifican y después, por algún motivo, lo que fuere, tienen una falta. Ahí lamentablemente eh, quedan fuera del curso. Quería marcar simplemente esto, sobre todo porque falta muy poco, no nos queda mucho. Carlos, ¿Mm? Sí. te dan una consulta. Yo por mi parte no tengo problema con eso, pero hace un tiempo, hace unos 20 días aproximadamente, mandaron un drive con el tema de las faltas, en el Sí. que parecía, ya que no aparece en el guaraní, ¿se podría volver a mandar ese drive? Sí. Eh, mm, Actualizado, digo. sí. Marina, vos podrías actualizarlo y mandarlo. Sí, Guido, yo después lo subo. Igualmente, ya consideramos que también, digo, cada uno de ustedes tendría que saber, ¿no? La cantidad de veces que faltan y demás. Después igual volvemos Sí, a no, subir no lo digo por mí, lo digo el Drive. Sí, por sí. vos. Y también otra cosita, si al margen lo que dice Carlos está en el reglamento de la Facu, ¿sí? El reglamento de la facultad dice que ustedes tienen que, para ser alumnos regulares, asistir al 80% de las clases. Sí, así que eso también lo queremos dejar en claro, lo dijimos la primera clase y lo reforzamos en el instructivo y ahora lo volvemos a decir. Pero después subo el listado Sí. actualizado de las ausencias para que ustedes las vuelvan a ver. Y bueno, como decía Carlos, queda muy poquito del curso, así que porfa hagan el esfuerzo de asistir a las clases. También, nada, también a modo de comentario, el sistema nos muestra a nosotros la cantidad de veces que ingresan y egresan de la clase y también nos dicen si solamente se conectaron 5 minutos y se desconectaron y no volvieron a conectarse, nosotros si les ponemos ausentes, ¿sí? Eso el sistema nos muestra, nos dice cuándo ingresan, cuándo salen, la cantidad de tiempo que estuvieron conectados y obviamente que si se desconectan y se vuelven a ingresar, nosotros lo vemos y les ponemos presentes. Pero nos pasa a veces que vemos que algunos se conectan durante unos segundos o unos minutos y se desconectan y no vuelven a ingresar. Bueno, en esos casos nosotros ponemos ausentes. No sé, Santino, ¿quiere hacer una consulta? Sí, quería consultar si este va a ser o sea, el parcial de este miércoles es el último o hay uno más. Perdón, Santino, no sé si se me cortó a mí No, es el tercero, Santino. Después queda el Ah, último que sí. abarca dos clases, creo. Va a quedar el cuarto, el Sí, último, que es el otro día el lo puse en posterior. el chat, creo que era, a ver, espera que ahora confirmo, me parece que el 10 de noviembre, sí. El cuarto parcial y el último va a ser el lunes 10 de noviembre.
Sí, tuvimos que ajustar un poquitito a lo último porque después vienen los feriados, el día del no docente y demás, así que por todos esos feriados estamos en las últimas clases. Pero este es el tercer parcial y el lunes 10 va a ser el cuarto. Perfecto, ¿Laura? gracias. No, de nada, Santino. Marina, te quería comentar, yo termino de cursar en la facultad a las 6 de la tarde y me conecto en el auto para llegar hasta acá y vivo en Parque Sicar, tengo un trayecto que no tengo señal y se corta a 5 minutos. Sí, sí, Digo, sí, vos esto, no te preocupes porque después cuando vos te volvés a conectar, el sistema nosotros después vemos de cada uno de ustedes, nos aparecen todos juntos. Por ejemplo, vos, Laura, si te conectaste a las 18, te desconectaste 18 y 10, si te conectaste y cuarto, a nosotros nos aparece todo eso. Así que quédate tranquila que esos ratitos que vos estás desconectada, después nosotros nos damos cuenta, si son unos minutos y eso no pasa nada. Pero por eso no te preocupes. Profe, si bien Sí, es todo lo que venimos viendo, ¿puede mencionar así un punteo de los temas que entran para tenerlos anotados, más que nada, ni segura? sí, empezamos con el hombre como ser de crítica. Ese sería el primer tema después del segundo parcial. Después vimos relaciones sociales o ubicación sociológica del derecho. Después vimos el derecho, el análisis del texto de Héctor Negri, que fue la tercera clase. Y hoy, la cuarta clase, completamos el análisis del texto. Vimos por qué se confunden poder y derecho y el Estado de Derecho. Esos son los temas que vimos en las Buenísimo, cuatro gracias. clases. De nada. También los textos que están en la cátedra virtual, la creación del derecho de Henkel y vías de acceso a la moral también. Todo lo Sí, que es lo dio que, hoy Carlos. es lo que vimos hoy, que es parte del derecho y Perfecto. que está subido. Eso es lo que va como contenido. Tenemos pendiente una clase, tenemos pendiente subir la clase del miércoles pasado. Así que eso lo vamos a hacer. Y si podemos esta, ¿no? Antes del miércoles. Bien, entonces nos despedimos y nos encontramos con la rutina de la evaluación. Se conectan un rato antes, después nosotros estamos en ese espacio para resolver cualquier problema técnico y hasta que termine la evaluación. ¿Mm? Sí, los saludamos Sí. Chao, chicos. Chao, Nos gracias. a vemos todos. entonces. Hasta el Hasta la próxima. miércoles. Chao, hasta luego. Saludos. Adiós. Adiós. Ahí está Paula. Ahí la veo. ¿Arreglaste lo del micrófono o no? Ahí se escucha, ¿eh? Ahí se escucha bajito. Tengo abierta, por ahí ahora la compu, pero en un momento quería compartirte la ficha del derecho, texto del derecho, pero me parece que vos no escuchabas por esto, tampoco por el celular. No, Entonces, no. que la saqué rápido como para no interferir, pero bueno. Mm.
No, como no, yo no te escuchaba, no. Y sí, fue medio como así de apuro de mezclar, medio improvisado. Y por eso quería